Marcelo Mazzarino, mira, yo te digo como vino hoy acá, está ensayando, labura como una bestia, está todo el tiempo vinculado con la calle. Y cada vez que uno lo escucha, la antenita, viste, hay gente que tiene la antena de Charly García, viste, sí. Yo solo tengo una pobre antena. Marcelo, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué estás viendo? Yo también me preguntaba por qué no vuela todo por los aires. Me preguntaba, el otro día vi un tuit de alguien que dijo, aparecía López Murphy, entonces no, porque se fue a los 15 días, el pueblo lo echó. Y yo me pregunté, debe ser que está todo muy bien, que ahora no echan a nadie y no sale la gente a la calle. Entonces me empecé a preguntar por qué. Y se me ocurrió lo siguiente, para mí lo que está pasando es que se diluye el Estado-Nación. La gente, de un lado de la grieta, los políticos le hablan al pueblo, que es algo mucho más chiquito que una nación. Del otro lado le hablan a los vecinos, que es como un barrio. Pero nadie le habla a la nación. El Estado-Nación es el que te da salud, es el que te brinda salud, educación y seguridad. Y una idea de pertenencia. Eso es lo que nos está faltando a los argentinos. Y si solamente nos vamos a abrazar por los goles de la selección, somos nada más que una hinchada, pero en un país muy graciosa, muy divertido para mostrarnos en el mundo, pero no es suficiente. La idea de Estado-Nación se conformó durante nuestros 200 años de historia. No tenemos la seriedad de discutir esto, no tenemos una clase política que esté a la altura de discutir estas ideas de cómo se construye el Estado-Nación y cuáles son las obligaciones, no solo los derechos, de los ciudadanos. Yo creo que pasa por ahí, que no estamos discutiendo eso. Vos sabés que es muy interesante lo que decís, Marcelo, en este punto, porque inmediatamente lo linkeé cuando dijiste algo que no está ni siquiera tratado por nosotros acá, porque pareciera que la gente, a veces subestimamos al votante, pues decimos, ¿qué le vamos a hablar del Estado-Nación? Y lo traes vos. Fíjate que los políticos piensan que a la gente hay que hablarle en ritmo de cumbia, o entonces el gobierno, en ritmo de cumbia. Para hacer un guiño popular. El kirchnerismo lo que ha hecho es meter todas las canciones del Mundial y reversionarlas para meter sus propias letras. O sea, la subestimación que hay de la gente a la que le hablan es brutal. La gente está muy ofendida por eso. Si vos me preguntás qué percepción tengo yo en la calle, la gente entiende todo primero. Claro. Entiende todo y entiende esa subestimación y está ofendida por eso. No tiene herramientas para defenderse de eso. Y entonces, la otra cosa que se me ocurría, ¿en qué estadio anterior nos pasó? Bueno, porque uno puede decir, bueno, hay cosas internas, sí, pero a la vez tenés un mundo alrededor. Sí. Ese mundo está convulsionado, hay una guerra, hay una guerra, no digo la guerra de Ucrania, digo que hay un mundo que está en una guerra no convencional. Sí. La Argentina tiene mucha riqueza y no tiene un Estado presente. Solamente en 1806, en las invasiones inglesas, no teníamos Estado-Nación y teníamos una potencia extranjera entrando. Y los gauchos que estaban dando vuelta por la Pampa, los vieron pasar y no les importó tampoco. Exactamente. ¿Por qué? Porque unos tenían un coso rojo, otros azul, pero por ello la Pampa era la Pampa. Entiendo. Para construir esto, perdóname, sí. Para construir esto llevó 200 años de historia y llevó uno de los personajes fundamentales, que fue Sarmiento, y la educación, que dijo, la democracia sin educación es una burla, porque si vos no formás al tipo para que entienda sobre qué está eligiendo, no es democracia. Así que creo que la base de todo esto, ustedes ayer dieron un dato de la educación y yo creo que es terrible y creo que tenemos que afirmarnos en eso. Terrible, 5 países africanos. Me pareció terrible. No, terrible. Ahora, me quiero quedar con algo que dice Marcelo y le quiero preguntar a Facundo. ¿Aparece en las encuestas esa idea de que nos están subestimando parte de la clase dirigente, Facundo? No, a ver, lo que sí aparece con claridad, que yo lo veo como un nuevo eje, tomando algunas de las cosas que planteó Lucas también, es que hasta hace poco, y esto le voy a robar una idea a un periodista con el que estuve hablando en la semana, lo que dominaba la escena política argentina era la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. Así. Hoy esa antinomia parece apagarse, en parte por el declive del kirchnerismo, que tiene mucho menos peso que antes, y en parte porque la sociedad siente que esa antinomia no es productiva, no es que esa disputa o esa pelea ha llevado a una Argentina mejor. Desde que esa pelea tiene lugar, la Argentina está cada vez peor.
Ahora, ¿qué es lo que surge de esa antinomia? ¿Cuál sería la nueva antinomia? Bueno, parte de la nueva antinomia parece ir tomando el cuerpo de ser política antipolítica. Es decir, de un lado quedan los políticos y aquellos que todavía los validan, los legitiman, y del otro lado aquellos que tienen cada vez más bronca. Y te termino la reflexión, te lo cierro con esto. La gran pregunta de este año, del 2023, para mí, va a ser si el sistema político logra generar anticuerpos para sobrevivir, como pasó en el 2001, 2003, pero con otro formato, otros personajes, otros protagonistas, o si termina llevándose puesto al sistema político, como pasó en Chile, por ejemplo, donde ya los partidos políticos tradicionales no tienen la fuerza que tenían desde el nacimiento de la democracia a partir del pinochetismo. Laura, formaste parte del gobierno de Cambiemos plenamente, Mauricio Macri. Hoy estás trabajando políticamente. Estoy trabajando con Patricia. Con Patricia. Bueno, ¿cómo ves esto desde el lado de la política? El que recepta la demanda, de estas demandas. Es que yo creo que vos hablabas de la campaña y yo creo que hay mucha gente que se ha olvidado que tiene que gobernar. O sea, lo que hay que brindar es servicios. Y cuando hablaba Marcelo del Estado-Nación, también el Estado es brindar servicios. Te vendieron 20 años un Estado presente que se fue descorriendo. Cuando yo veo el dato de corrupción, yo lo vengo viendo en otros estudios, el dato de corrupción, y a mí me llama poderosamente la atención. Pero cuando lo empezás a analizar, tiene que ver con esa idea de que en todo hay tongo, de que en todo hay un negocio, que hay alguien que se está llevando un pedazo y me lo está sacando a mí. ¿De este gobierno? Que se en quedan con la general, nuestra. no, hablo de la gente en general, esas personas que vos te encontrás por la calle. ¿Por qué aparece este dato? ¿Es por la impunidad, por la falta de castigo, por los presos que están sueltos, por una vicepresidenta que tiene una condena y sigue en su cargo cobrando 2 pensiones con 7 millones de dólares, de pesos o algo así por mes? ¿Qué es? Y en realidad es esta sensación de que no hay transparencia, que nadie se ocupa, nadie te da esas cuestiones básicas que son la seguridad, la justicia, la educación y la salud y el acceso a una vivienda o acceder a un crédito para poner un pequeño comercio. Bueno, mire, yo tenía 2 cosas para decir sobre esto. Una es recordarle que en change.org estamos preguntando el domingo, queremos que nos diga el Estado, porque hay una ley que lo obliga, a que nos digan cuánto cobra exactamente Cristina Kirchner de sus 2 jubilaciones de privilegio. Y la otra cosa que quería mostrarles, fíjense esta brutal lista de presos kirchneristas que fueron liberados. Después cada uno tendrá su análisis, algunos nos tendremos que detener. César Milani, Jorge Castillo, ¿te acordás de la Salada? Le pegó un tiro en un ojo a un policía, lo dejó sin un ojo. Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, liberado. Fernando Esteche, de Quebracho, un servicio, ¿no? Cristóbal López, Fabián de Sousa, estuvieron presos, fueron liberados. Por evasión fraudulenta. Santiago Carlos Kirchner, el primo de Néstor. Julio De Vido, Roberto Barata, Caballo Suárez, Omar Caballo Suárez. Atanasio Pérez Osuna, que creo que es de Yacyretá. Sí, efectivamente. Oscar Tomás, bueno, Causa Cuaderno, Juan Pablo Pata Medina, ni que hablar, la UOCRA de La Plata, bueno, Luis Delía, Amado Vudú, Jorge Chueco, Lázaro Báez, José Núñez Carmona, Martín Báez, José López, Juan Pablo Schiavi y la última liberación, Ricardo Jaime, que fue el paradigma del corrupto, confeso además, bueno, ahora, corrupto, coimero, confeso. Por supuesto, hay discusiones, hay que aclarar, Ricardo Jaime, lo último que hasta la fiscal que lo estaba acusando, parece que entendemos, no tenemos la confirmación, que tiene una enfermedad muy complicada. Tiene una cuestión de salud, obviamente. Bueno, muy complicada, una enfermedad terminal, entonces, que sería terminal, y entonces lo liberan por eso. Pero perdón, la placa debería haber dicho la liberación de sus presos. Claro. Porque además liberaron otros presos que durante la pandemia abrieron las cárceles para liberar 5.000 dicen presos. algunos, como poco. Pero, ¿por qué no nos vamos metiendo, así le pedimos a Liliana Franco que también nos diga qué pasa en el gobierno y cuál es la mirada política, en los escenarios electorales con material de Opina Argentina de Facundo Nejamkis? Dale, porque está muy interesante. Está muy interesante plantear lo que cada espacio está cosechando y las internas que tiene cada espacio. Bueno, la disputa mayor, a ver, ¿está la de Facundo? Sí. ¿Qué posibilidad hay que usted vote como presidente a Larreta? A ver que tengo... ¿Me acercás, por favor? Porque las luces de los colores... 8% seguro lo votaría, 34% podría llegar a votarlo, 47% nunca lo votaría.
11% no sabe, no contesta. Y sigamos, ¿vos las tenés en la memoria, Facundo? No, digamos, las tendría que leer. Milei, dale, es un tema importante la política, pero no para aprenderme está de bien. memoria. Porque, a ver, ¿qué Anda es esto, cantando, Luis? dos Estos cositas. son los pisos y techos electorales, Ahí ¿no? está. Es decir, con esto nosotros medimos cuál es la probabilidad de que un político obtenga determinada cantidad de votos en una elección, que no quiere decir que va a obtener estos votos. En verde están aquellos que dicen que seguro lo votarían, en amarillo están aquellos que plantean que podrían eventualmente llegar a votarlo. Larreta 8%, 34%, Milei 11% de voto seguro, 26%, Massa 5% de voto seguro, 31%, Bullrich 9% de voto seguro, 31%, Bullrich 9%, 21%, Cristina Fernández de Kirchner 13%, 19%. A ver, ¿quién está mejor hoy? No, ¿me deja que le haga otra pregunta? Sí, pero, Perdón, no solamente por una cuestión de previa a eso. ¿Esto cuánto dura, esta opinión pública? Bueno, Y después la respuesta que ¿Cómo cuánto dura? ¿Cuánto dura una opinión? ¿Cómo has visto el corrimiento de las la opiniones? volatilidad. no, a ver, el verde, la rayita verde, que son lo más bajo, digamos, que es el voto seguro, en general tiende a ser más estable. Consolidado. Porque, ¿qué quiere decir? Es lo que, digamos, en la jerga o en las conversaciones se puede decir, bueno, son los núcleos duros de votantes o aquellos que sienten una identificación más fuerte con el candidato. Vos fíjate que Cristina Fernández de Kirchner tiene un techo electoral mucho más bajo que, por ejemplo, no sé, Sergio Massa, pero tiene un piso mucho más alto. Hay un 13% de gente que dice que la votaría bajo cualquier está bien. circunstancia. ¿Quién está mejor? Lo verde dura mucho. Lo amarillo es volátil, es variable. ¿Vos estás seguro que está mejor Larreta que Bullrich hoy En en la interna de Juntos por el Cambio? según nuestras encuestas, sí. Lucas, ¿a vos cómo te da? Nosotros vemos un escenario parejo ahí. El problema que tiene ese escenario es que hay muchos y probablemente no todos queden. Entonces, para entender, yo digo, para tener instrumentos con capacidad predictiva, nosotros necesitamos que se cumplan dos condiciones. Primero, que haya claridad en la oferta, que la gente sepa El candidato es este. cuáles son las opciones y que esa oferta esté clarificada, digamos, los dos elementos. Y eso no está ocurriendo y no va a ocurrir hasta el 24 de junio. Entonces, yo creo que esa interna va a estar definida un poco por cómo se vaya reduciendo la oferta entre los candidatos. Lo que sí vemos es que dentro de los candidatos que pudieran bajarse por baja competitividad, Manes, Morales, Vidal, allí Larreta recoge mejor apoyo y Bullrich recoge mejor el apoyo de Macri, A ver, que es el otro que pudiera bajarse. Es un poco lo que pasa. ¿Me pones la encuesta de circuitos, creo que era, no? Sí, circuito La encuesta de Roma. circuito. Sí. Es un poco lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que cuanto más candidatos tengan Juntos por el Cambio, más crecen las posibilidades de otros, o cuanto más candidatos tenga el PRO, más crecen las posibilidades de Martín Lustó. A ver, eso está dando hoy, es 23, está muy lejos el monitor. 23-4 Jorge Macri, está dando, si no veo mal, 18-3 Martín Lustó, están 16-3 Santoro, que es el núcleo duro kirchnerista, Sí. 12-9 Marra, Libre. que es el candidato a Milei, 6-9 Quirós, Lamens 4-7, Soledad Cunha 0-9, Solano 6-1 y ninguno 10-5. ¿Por qué hacías así con la cabeza, Laura Alonso, que no...? No estaba haciendo nada. pensé, No, lo único que quería decirte es que empezamos esta conversación hablando de la bronca de la gente y estamos hablando de los políticos. Sí. Y me parece que justamente es el pero planteo están en inverso campaña de los la... políticos. Pero pará, ¿sabés No, por qué? pero lo que digo es Y en es una esta alternativa. conversación de por qué la bronca, por qué esa desazón, esa tristeza, hablemos de las soluciones. No, pará. Las elecciones van a suceder. Las soluciones se las preguntamos cuando se sentó Patricia, le dijimos, ¿qué vas a hacer? Sí. Cuando se sentó Horacio le preguntamos, ¿qué ¿vas a vas a hacer? devaluar? Supuesto, y vas a Eso tener es. todas esas respuestas hasta la fecha de la interna, donde la gente va a decidir. Acá no lo deciden los dirigentes. ¿Y qué va a decidir y qué va a elegir en la interna y en la primera vuelta? ¿Quién cree que puede resolver los problemas? Lili, está bueno ¿quién eso. gobierna? Lo están dejando gobernar, intenta gobernar, se están peleando. Ahora está está en recuperación por ¿no? el presidente por la hernia de disco que tuvo. Aníbal Fernández, Gabriela Cerruti y el presidente van para un lado y Victoria Tolosa Paz, Massa va para el otro. ¿Dónde está Cristina? Porque
Eso, no sé si le importa a los políticos o no, le importa a la gente porque estamos metidos en el medio, Pablo, pero lo contesta después de la brevísima... Bueno, dale, me lo contestas después. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al 11 62 63 58 77. Y como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. La pregunta está formulada. En el aire, Lili. Vos preguntaste si el presidente gobierna. Yo te diría que hoy la acción, la ejecución, pasa más por economía. Claro. Y el presidente está en actos protocolares. Hoy, por ejemplo, tuvo una reunión con mujeres empresarias. Ahora, Está bien. ¿Se pelearon con Massa ¿se pelearon con Massa por el índice de inflación? ¿Le recriminó el presidente que estaba metiendo mano en el gasto público o ajustando? Yo no lo veo ese ajuste. ¿Y al mismo tiempo que crecía la inflación o es un rumor? ¿Sí, no? No. no. No, ok. O sea, no me lo imagino al presidente diciéndole a Massa, escúchame, ¿qué está pasando con la inflación? No, pero Reformulemos. lo voy a reformular. Reformulemos. Disfruta parte del albertismo, la esa caída es en otra. desgracia de Massa. No. Aunque pareciera suicida, pero hay esos juegos A ver, suicidas. Al principio había bastante boicot. Sí. Ahora yo te diría que Alberto siente que eventualmente su candidatura va a depender si mejora la economía. Obviamente, si la economía no mejora, que es lo que está pasando, probablemente él se abra. ¿Él Alberto. quién? Alberto. Claro. ¿Cristina? No, Cristina está bancando, el kirchnerismo está bancando. Escuchame, el mismo día de los malos datos salieron todos a decir pará. el helicóptero, si no hubiera venido Sergio esto hubiera sido un desastre. No, el kirchnerismo lo banca. Lo cité durante la semana, lo tenemos acá el autor del tuit. Massa, a ver, explica tu tesis de que Massa es el mejor candidato no propio para no ganar las elecciones, para ir a perder las elecciones. El achicamiento de las posibilidades de éxito del oficialismo y el crecimiento del riesgo de una catástrofe electoral lleva al kirchnerismo a inclinarse a no exponerse frente a este escenario adverso. ¿Vos considerás que Massa definitivamente no es uno propio? O sea, el kirchnerismo hoy lo abraza falsamente. Sí, claro. Nunca lo van a considerar uno propio. No, aparte Massa ha hecho esfuerzo para sentirse diferenciado, perteneciente a un Está bien. espacio diferenciado del kirchnerismo. Entonces, Perdón. La Cámpora no acaba de decir que, yo estoy bastante confundido con todo esto, pero no me confundan más. La Cámpora no acaba de decir que cómo van a acordar esto con el fondo, que es una porquería. Sí. Y la propia Cristina está diciendo, Sí. no, con el fondo a mí no me toca. Bueno, pero una cosa es lo que vos decís en público y otra cosa es después lo que haces. O sea, hay que tener un poco de show. Se despegan también. del programa del fondo, Relativamente. pero lo cuidan a Massa. Pero no lo quieren atacar a Massa. Marcelo, ¿te puedo preguntar a propósito de esto? En nuestro ambiente, en el ambiente de los colegas, de los medios de comunicación, nosotros hablamos de doble vara. Che, ¿por qué no hablan del dólar casi a 400 y antes la patria estaba en peligro? ¿Por qué no? ¿Cómo es en tu laburo? Vos estás ensayando, no quiero hacer nombre propio, pero estás ensayando La Ternura, ¿no? ¿Una comedia de Shakespeare es? Es una comedia de un español inspirada en comedias de Shakespeare. Bueno, entonces estás ahí con Anita Martínez, que hace mucho que no la veo. ¿Quién más está por ahí? Antonio Grimau. Cristina Alberó. Bueno, ¿conversan de esas cosas o van a laburar y no? No, la verdad es que tratamos de ensayar, hacer el trabajo que tenemos que hacer. De todas maneras, ninguna de las personas que están ahí pone por adelante la política, por adelante del trabajo. Hay otros casos, hay otros elencos donde hay personas que están más comprometidas. A mí me tocó trabajar en algún momento con Pablo Echarri o con Nancy. Pero ¿no te hace ruido que no digan nada ahora? ¿Perdón? ¿No te hace ruido que no digan nada sobre la inflación, sobre el dólar? Es llamativo que la patria no está en peligro, que no importa, los jubilados parece que andan muy bien. Pero yo trato de no hace falta, porque aparte cuando hablas con cualquiera de las personas, yo tengo amigos y familiares,
te lo van a negar en la cara. ¿No? Hay una capacidad de negación absoluta sobre todo. Y lo he visto en, no sé, un jubilado que es kirchnerista y te dice, no, pero ahora va a mejorar, y sigue empeorando y dice, pero ¿cómo puede ser si a vos te está afectando? Y pareciera, digamos, que se pone como más tosudo frente a esto. Yo la verdad es que no tengo forma de entenderlo porque se ha dejado la lógica de lado. El razonamiento lógico se deja de lado. Porque vos decís, mira, si algo te afecta, no importa si es propio o ajeno. Si algo nos afecta a todos los argentinos, ya está. Hay que cambiarlo. No importa que lo haga Macri o lo haga... No importa quién lo haga, importa que hay que modificarlo. Y si vos sos de una fuerza política, criticar a tu fuerza política no es devastarla, no es traicionarla, al contrario, es construirla. Esa forma de debate político es la que se dejó de lado. Vos sabés lo que me pasó una vez a mí, yo lo cuento porque no tengo problema. Me lo encontré a Pablo Echarri hace muchos años, ¿no? Cuando todavía se podía hablar. Y yo le dije, che, Pablo, mirá lo que está pasando, ¿no dicen nada? No, dice, los trapitos sucios se lavan en casa. Esa concepción... Y yo le dije a Pablo Echarri, che, eso lo decía Arminio Iglesias, ¿viste? Era el peronismo, peronismo autoritario, ¿no? Pero hay un factor de lo que dice Marcelo, que se lo quiero preguntar a Facundo, por ejemplo, o a Lucas, es, esto pasa. Hay quienes dicen, no, bueno, no lo queremos decir en público, pero en privado. Y hay gente que directamente niega en público y en privado. Sí. Eso es más religioso, parece más digno de la fe que de la razón. O sea, hay grupos políticos que se transforman casi en sectas. Hay muchos estudiosos del voto y psicólogos que dicen que en realidad la gente con la política primero se relaciona emocionalmente y después construye los argumentos racionales para justificar esas emociones. Así que eso que vos estás señalando, Pablo, es muy común y seguramente sea así. Pero yo voy a decir algo. Yo veo que eso cada vez es menos así. ¿En qué sentido? Yo veo que en la Argentina ese núcleo duro hoy tiene mucho menos peso que antes. Y voy a decir hasta experiencia vida cotidiana. Yo ya no escucho tanto que la gente se pelea en las mesas, se pelea con los amigos. Bueno, porque te abofetea la realidad. ¿Por qué no? También porque no tenés que defender tampoco, ¿no? Porque ya, tenés muy pocas porque cosas. hay un cansancio generalizado con esa tensión y se dan cuenta, digamos, que es una pelea que no nos incluye tampoco. Claro. Esa pelea no incluye al ciudadano a pie. No, entonces el ciudadano estás defendiendo otro.